Bueno, hola a todos, bienvenidos al starting, al comienzo de esta tercera edición del Festival Kerouac en México. Y bueno, estamos en México, algunos de nosotros, otros también lo estamos, pero virtualmente este año debido a la pandemia en una edición híbrida. Hoy y mañana estaremos en las redes, en las pantallas, el domingo también, pero el domingo lo haremos presencialmente en los jardines de Coyoacán, en La Mano. Todos los eventos a esta hora, 1 de la tarde en Ciudad de México, 2 de la tarde en Nueva York, que es donde yo me encuentro, y 8 de la tarde en Galicia, en España. Y hoy tenemos una sesión muy especial, estamos deseando disfrutarla, estamos deseando verla, porque Rocío Cerón y Chus Pato se encuentran transatlánticamente en esta acción poética denominada Bifrontes. Bifrontes, que para los que no lo sepáis, y seguro que nos lo va a explicar Rocío, es una palabra que se puede leer por los dos lados y por cada uno de ese lado tiene un sentido distinto. Y bueno, pues aquí tenemos estos lados que conforman la misma palabra. La poesía en castellano, en español, de la performer y tremenda poeta mexicana Rocío Cerón, y la poesía en gallego, en lengua gallega, de Chus Pato, de la tremenda Chus Pato, a la que ya teníamos muchas ganas de tener con nosotros en el Festival Kerouac. Para acompañarles estará Fabián Ávila Elizalde, este artista sonoro de Ciudad de México, al que también damos la bienvenida. Y bueno, pues seguimos construyendo el puente poético sobre el Océano Atlántico que lanzamos desde Galicia, desde Vigo hace 5 años, hacia Nueva York, y que ahora seguimos construyendo hacia México desde hace 3 años. Esta es ya nuestra tercera edición en el país mexicano, triangulando sobre el Atlántico en lengua gallega, en español hoy, pero mañana también en lenguas mayas, en lengua mefá, en lengua nuadlu, mezclándolas con el gallego con varias traducciones. Pues mañana tendremos a Lara do Pazo Ruibal. Hoy está Chus Pato desde Lalín, mañana estará Lara do Pazo desde Marín. Y bueno, estas conexiones gallegas hacia Nueva York, hacia Ciudad de México, también con motivo de que este año 2021 es año xacobeo, es año santo, año de peregrinación a Santiago de Compostela. Hacemos entonces esta peregrinación inversa de Chus Pato, pero sí hay un peregrinaje directo de Rocío Cerón y de Fabián Ávila Elizalde, un peregrinaje de ida y vuelta que termina en esta acción poética Bifrontes. Rocío Cerón, un placer tenerte aquí de nuevo. Igualmente, muchísimas gracias, Marco, por esta invitación a estar en esta nueva edición de Kerouac. Y bueno, qué gustazo también, aparte de encontrarnos, me hubiera encantado encontrarnos en vivo y a todo color como en los otros festivales que he estado, tanto en España, en Vigo, como en Nueva York, en esas ediciones. Pero me encanta estar con Chus, me encanta estar con Fabián, que son... a Chus la conozco hace años de haberla leído en una edición que ahora me recordarás, Argentina, en una edición, en un librito, y me encantó y siempre pensé que en algún momento tendría de invitada a Chus o tendría el lujo de dialogar con ella y bueno, para mí esta sesión es un lujo y Fabián es un cómplice con el cual ya llevo varios años trabajando, así que es un lujazo y bueno, pues increíble también que la digitalidad nos permita estar en estos espacios todos juntos, aunque siempre, claro, estaría buenísimo tener un vermut en la mano y estar todos aquí junto a la playa leyendo, ¿verdad? Pero ¿Cómo te gusta, Rocío? bueno, ¿Cómo te esto gusta es lo que hay, esto es lo que hay, ¿no? ¿Cómo te Mucho gustó gusto. el vermú cuando lo probaste en Vigo, Lo probé en Vigo. Decía yo también que bien ver a Rocío de nuevo, por lo que ella estaba comentando, que es una de las poetas que ha estado en las 3
ediciones, por supuesto en la de México desde el principio, ayudándonos y sintiéndose una poetry fighter, construyendo ese pilar del puente en México. Y también, pues, en Vigo, que estuvimos en varios sitios, uno de ellos en las Islas Cíes, tremendo la performance con las burbujas sónicas de Rocío Cerón en las Islas Cíes. Y bueno, y por supuesto aquí en Nueva York, en la Nacional y también en el Instituto Cervantes, Rocío Cerón, pues, una de las poetas que se ha recorrido las 3 sedes del Festival Kerouac. Gracias por eso, Rocío Cerón. Y bueno, dar la bienvenida también a Chus Pato, compañera poeta gallega, y bueno, pues reconocida en muchos idiomas y en muchos países. ¿Cómo vives la poesía después de todo ese reconocimiento y toda esa trayectoria ahora, Chus? Bueno, pues igual que siempre, porque el acercamiento a la poesía es, bueno, desde que era muy pequeña es siempre igual, con muchísima alegría, con mucho respeto y contacto y sin vista. Siempre, Chus, siempre en los límites, ¿no? Siempre buscando los límites, siempre en las fronteras. Blade Poetry, ¿es ahí donde te encuentras más cómoda o ahora estás recorriendo otras lindes? No, yo creo que mi canción se llama Frontera, porque las fronteras son osmóticas y están siempre a los dos lados, ¿no? Y son el camino entre lo visible, lo invisible, lo decible, lo indecible. Me gustan muchísimo las fronteras, tal vez porque vengo a nivel materno, de mi familia materna viene de la Limia y la Limia es una zona de frontera. Y Galicia también es una zona de frontera y de diáspora y de exilios de todo tipo. Y sí, yo me siento bien en las fronteras. De hecho, pues ahora estoy escribiendo una parte de un libro que se titula así, A miña cántiga chámase Fronteira. ¿Todavía sigues descubriendo rincones oscuros que iluminar dentro de ti o también buscas fuera? Es lo mismo dentro que fuera. El dentro, cuando llegamos al dentro, ya el fuera estaba ahí. Es decir, cuando naces el lenguaje ya está ahí diciéndote. Y bueno, pues se trata un poco pues de comprobar, de irte aproximando a eso que está afuera y sabiendo que lo que está dentro es justamente lo que está afuera, ¿no? Seguimos buscando ese poema Isla en el océano del lenguaje, ¿no, Chus? ¿Buscamos esa isla o la construimos nosotros? No sé, yo soy más de montañas, Marcos, más que tú tienes el mar, pero yo soy más de montañas y de ríos y, bueno, de mares también, pero las islas, bueno, las islas son un sueño, las islas levitan, son un sueño, son... bueno, estoy pensando en las CIES, estoy imaginándome a Rocío en las CIES, ¿no? Y estoy viendo a Rocío y a las CIES levitando y al sol poniéndose. Yo estoy en Canido, en la parte de aquí, y estoy viéndolo. Lo veo, está bien. Pero yo no soy de islas, soy más de montañas. Oye, Rocío, qué maravilla escuchar a Chus, ¿eh? Y me encanta lo que está diciendo porque en realidad sí creo que hay una serie de poéticas y estos encuentros bifrontes, estos encuentros y estos puentes poéticos que se construyen, justamente hablan, bueno, si la Ciudad de México es un valle, entonces también estamos, aunque a diferencia, yo amo los ríos, pero esta ciudad, la realidad de la verdad es que le ha dado un poco la espalda a sus ríos, los hemos entubado, porque nuestro río viaducto, por ejemplo, es un río que está entubado, ¿no? Y sin embargo, creo que en los días luminosos que de pronto hay en la Ciudad de México, podemos ver justamente las montañas que hay alrededor del Valle de México. Y sí me considero que somos mucho más terrestres, o sea, pues sí, más de montaña, de sierra, incluso de tierra. Y creo que eso se va a ver seguramente en los poemas, ¿no? En la búsqueda también poética, que aunque somos probablemente muy distintas, Chus y yo,
O sea, hay algo ahí, hay una inteligencia que a mí me gusta muchísimo de la poesía de Chus, hay una inteligencia, una mirada, ¿no? Inquisitiva, profundamente indagante, ¿no? Eso es, a mí me gusta mucho por eso Chus, desde que la leí en aquel librito, que no nos has dicho cuál es Chus, pero que es una editorial aparte pequeñísima en Buenos Aires, pero que tiene el buen gusto y que tiene editada a Chus, y que me encantaría, y esto es una invitación para quien nos vea, que Chus próximamente esté publicada aquí en México. Bueno, pues voy a decir lo que el libro al que se refiere Rocío es una edición de Metalá. La primera vez que se tradujo Metalá al castellano se tradujo en Buenos Aires, lo tradujeron Teresa Arijón y Bárbara Belloc, que son dos poetas extraordinarias bonaerenses. Teresa Arijón es de procedencia gallega, como ya se ve en el apellido, y hicieron un proyecto editorial que se llamaba Pato en la cara, que consta de seis libros, ¿no? Uno de ellos es la traducción que hace Bárbara Belloc de Safo, y otro de los libros es ni más ni menos que Metalá, que ellas saben perfectamente portugués, ¿no? Pues han traducido antologías brasileiras y autores de procedencia gallega, como sí. Y bueno, pues Rocío, parece ser que hace muchos años, cuando se editó ese libro, porque es un libro que se editó en Buenos Aires hace mucho tiempo, se editará en lengua castellana en España a finales de este año, en Ultramarinos. Y Rocío pues se encontró con el libro y fue cuando me conoció. Yo estoy agradecidísima a esa lectura que hace Rocío de Metalá y, por supuesto, a la magnífica traducción de Bárbara Belloc y de Teresa Arijón de Metalá. Rocío, ¿qué piensas tú cuando descubres a Chus y lees su poesía tan deconstruida, ¿no? tan fuera de lo común? Bueno, a mí me encanta, y una de las cosas que cuando la leí quería y que me encantaría que lo hiciera, y podríamos dar inicio también a la lectura con ello, es, yo pensé, dije, ¿cómo se escuchará esto en gallego? ¿Sabes? O sea, y creo que son buenísimas, o sea, las traductoras, el libro canta divinamente, los poemas cantan divinamente, pero siempre me quedé como con esa, y eso sucede, ¿no? O sea, siempre pensé, por ejemplo, cómo escuchar a Joseph Brodsky leyendo, ¿no? O escuchar autores que de pronto, cómo hubiera sido Celan, ¿no? O Paul Celan leyendo su obra, y entonces, bueno, pues lo maravilloso es que tenemos ahora esta documentación de lecturas, ¿no? Como en el caso de Chus, que nos va a leer y que espero que nos lea, bueno, en castellano, pero también en gallego, celebrando eso, y eso es bien interesante, celebrando las lenguas, ¿no? Celebrando justamente las posibilidades de todas las lenguas, y que no solamente sea el castellano, sino las otras, porque tendrás mañana una mesa, hablando de esto, tendrás mañana una mesa donde hay autores que van a leer en otras lenguas, ¿no, Marco? Sí, por supuesto. Y además es que a mí me parece una de las cosas más interesantes de lo que está pasando ahora con el Kerouac, y algo más imprescindible del puente poético, ¿no? De hecho, mañana, pues, Ángel Zulub leerá en maya poemas de Lara Pazo, que ella va a leer en gallego, y escucharemos el maya, el enfá, el nual y todas estas lenguas minoritarias que, además, en México, pues, ocupan la posición que en España ocupa el gallego frente al castellano, ¿no? Frente al español. Entonces, pienso que hay una identificación, creo yo, en los poetas de estas lenguas minoritarias o minoritarias. Las cosas más interesantes de lo que está pasando ahora con el... Y bueno, pues esto me parece muy bonito, ¿no? Escuchar a alguien recitar el mismo poema en maya y en gallego, tanto para los lectores gallegos como para los lectores mayas, me parece algo muy excitante, ¿no? Yo soy de la opinión, y además lo practico mucho aquí en Nueva York, porque recito en gallego y recito en castellano y recito en inglés, que no es tan importante la lengua en la que recitas, en el sentido de que no es tan importante que los espectadores entiendan exactamente qué estás diciendo o el significado de lo que estás diciendo, porque hay muchas más cosas dentro de la declamación del poema
que el espectador puede disfrutar, ¿no? Su musicalidad, su cadencia, su canto, su ritmo, su emoción, etcétera, etcétera. Y la belleza, y nosotros que amamos la poesía, lo sabemos de escuchar poesía en otras lenguas, ¿no? En árabe, en chino, en japonés, en la lengua que sea, y muchas veces no la entiendes, pero sí eres capaz de sentir esta emoción. Lo veremos ahora con Chus en gallego y lo veremos mañana con todos estos poetas que vamos a visitar por los estados de México, ¿no? Bueno, habíamos quedado justo de empezar, me encantaría que Chus cerrara la lectura y habíamos quedado que empezaría yo, pero creo que el que debe empezar es Fabián. O sea, vamos a empezar con Fabián. Fabián es un artista sonoro, cabe decir, que ha trabajado mucho con poetas y con colaboración con otros artistas. Ha trabajado con Sandra Real, ¿no? Con Mirna Ortega, con muchísimos creadores y entiende muy bien la idea de la colaboración y la idea justamente de crear como todo este diálogo entre la poesía, la imagen poética y también la sonoridad. Así que adelante, Fabián. A ver, déjame ver si Fabián anda por ahí. Que ya tiene el micrófono cerrado, creo, Fabián. A ver, voy a decirle que... Se ha quedado dormido escuchándonos, claro. Nos ponemos a meter rollo. En vez de ir al lío. No, pues ya. Sí, está cerrado el micro de Fabián. Vamos a ponerle aquí que comenzamos. Y si no, bueno, mientras tanto, si quieren, voy comenzando a leer mientras él entra, ¿no? Que empiece. Mientras tanto, si quieren, yo empiezo. Y así nos vamos. Ok. A ver si sí lo ve, espero que sí. Y dice así. Y esta lectura se la dedico a Chus. Gracias. En los oídos se escucha toda la noche acampando. Viento, virutas de sonido salen de esta pantalla, de este salón para ir hacia callejones clandestinos, nube, légamo de ciudad donde verter camuflajes, intenciones de radar, descolocación donde tu cuerpo es mío, el mío tuyo. Pisada ligera de los que tuvieron nombre en el verano, que entra por las llamas de tus dedos, dagas, césped cubierto de amapolas, floras que se entretejen por las venas, dagas, circuitos de cuerpos, golpe, más sonidos, golpes, sonidos desde la intemperie, aerostático. Cada vez crecía el número de animales disecados en museos. Esta ciudad, bombardeo 1944-2019, habitada por espectros, se sostiene frente al buró, frente a la pantalla, mapas galácticos, seres irreales, seres. ¿Quién mira desde el navío de la última luna de Saturno? Fisura. Esta ciudad poblada por gritos de la piel. No escuchan música de címbalos. Bailamos en la noche del Tropicana mientras miraban la luna, mientras todos miraban la luna. Viajamos hacia las solitarias playas de Tailandia. Bretaña nos era ya un nombre extraño. Entre los que bailaban en la pista, alguien pisó tu pie izquierdo. Surgieron pirámides, ramilletes de lavanda, salizos y brezos nacieron desde codos. Árboles brotaron en pulmones. Un punto negro comenzó a apoderarse de rodillas y corvas, guión o punto y coma. En segundos toda la materia, las cosas nombradas y las que no, aullidos, cantos, balazos. Los 14 muertos y 36 heridos de la película de moda, los 6 millones calcinados, los cielos donde vuela la B-61, toda la interferencia radial del mundo, los pies descalzos, los laberintos donde se perdió Minotauro, los gritos de las niñas a las que les jalaron las orejas, los caminos de los niños extraviados, la ruda, las mañas, las buenas intenciones, los pasajes donde se venden hojas y hierbas para curar mal de amores. En un segundo fuiste un punto negro. Línea metálica atravesando paisaje hacia la muerte. Fisura.
quejidos, muerte súbita, fanfarrias, agua de parto. Entonces nombres y apellidos del anonimato fueron imagen. Mientras oscurecía la tierra, en el cielo se trazaban fugaces destellos de belleza. Y hasta ahí, y me encanta porque el pájaro que está acá, o sea, yo ni siquiera sabía, y empecé a ver cómo también iba en un reguilete sonoro, así que, Fabián, apúrate, por favor, porque te está haciendo la competencia aquí el pájaro. El pájaro suelta, el pájaro es impresionante, así, de pronto dije, órale, sí, está cantando, es un finche que tenemos aquí. Oye, Chus, ¿qué magia tiene esta Rocío Cerón que se pone a recitar y los animales cantan? Efectivamente, mira, bueno, entro yo a recitar ya, ¿no? Esta vez, ¿no? Quiero enseñarle a Rocío el libro de Metalá, el libro argentino, que es este, que tiene esta portada tan impactante de un florero que es una granada, ¿no? Y yo iba a leer el primer poema en castellano y de un libro que se llama Charlton, pero voy a cambiar y también le quiero dedicar a Rocío este poema que voy a leer de Metalá, pero lo voy a leer en gallego. E dice así el poema. A batalla non a ves, porque sucede lonxe, en Eritrea. A pintura é enorme, 3 ou 4 veces maior que os cortinados dun teatro de ópera. A nai, unha das 4 nais do rapaz, vai falar e efectivamente fala. Nada, nalgún lugar simbólico, o fungo transfigúrase en doncela. Míralle a capotiña e o manto le piota. Intúeslle o corpo esvelto e atigrado, o tacto frío, como seado é nos cogumelos cando atardece. E sorprendentemente feliz porque podes retirar a mao e enlugar os dedos ou quecelos nos seus petos. Seguramente é muda. Só o nome perfecto de Deus, o nome de Antonín Artaud, onde alguén ispe a pedra. Grandes lenzos de chuvia cara dentro a moitos quilómetros profundos de follas moi húmidas e mortas. E porque chegas, tarde, escachas nos ourizos onde dormen nenos con tiara solar e bambéanse e unha das 4 nais vai falar, efectivamente fala, nesta alcoba dedicada a Esther, porque estamos dentro, no grimorio dun poeta. E conta Xulia Moesa como tivo que camiñar sobre o esterco 25 metros para buscar unha peciña da muxidoira que se lle perdera. E contemplan todos, a moitos quilómetros de profundidade, as páxinas de ultratumba conxeladas por mor da couza, por lles andar o mal, e respiran, e hai que vestir a pedra. O que nunca chegaremos a desvelar é se estamos dentro ou non, se a lágrima é de acibeche ou de basalto, se dentro están as 3 magas danzarinas, se lograremos algunha vez abrir o túnel. A pedra condénsase como nun rito ciguri. Sinala entón as iniciais brancas, as iniciais vermellas do sol macho real, do sol femia real. Nunca chegaremos a saber se os nosos nervios son emanacións do sol, se a páxina é parasitaria das secrecións do meu cerebro. Os nosos nervios, radiantes de azafrán, nas letras do betilo. Sobre todo, cando as perdas son tan violentas e próximas. Veracruz, maio 1947. Para ti, Rocío, esta invocación do rito ciguri, que algo ten que ver con México, creo. Y bueno, pues ahora lo que haré será leer el poema que pensaba leer para iniciar en castellano. Y dice así el poema. El exterior del poema, su estatura, el color de sus ojos, el sexo al que pertenece, cuando come, duerme o camina. ¿Es diferente a cuando decimos pensamiento, yo, conciencia? ¿Existe un interior, exterior del poema? Todas estas palabras, intelecto, mente, razón, pertenecen al interior. ¿Es privada la lengua que el poeta utiliza cuando configura el interior del poema? ¿Existe un exterior? ¿Es privado? El lenguaje es un laberinto de caminos, un tráfico. Una voz interior. Escuchamos esa voz interior.
esperamos órdenes, esperamos instrucciones de esa voz interior. Pero una voz interior se compone de todos los textos escritos, leídos por esos ojos voz, de todo lo que hemos hablado, de todo lo que no es verbal. Esperamos órdenes. ¿Es así como escribimos? Decimos, es un poema inspirado. Escuchamos su voz interior, la de la poeta. Esperamos órdenes, instrucciones de esa voz interior, inspirada del poeta. Y damos gracias a la deidad por esa concordancia entre el símbolo y la cosa, entre el lenguaje y las cosas. ¿Es privado el lenguaje en que expresamos nuestros sentimientos? ¿Es privada la lengua en que escribo? Los cisnes no están. Hace demasiado calor. Lo de los cisnes, ¿lo dices por Holden Caulfield? No. No, los cisnes son los cisnes. Ah, vale, vale. Pero bueno, este poema contesta tu cuestión de las islas, y del interior y del exterior, cuando me preguntabas si buscábamos en el interior, el exterior, ¿no? Bueno, creo que eso también ya lo respondió San Agustín, ¿no?, en las Confesiones. Pero bueno, los cisnes. Sí, y además aquí tratas el que a mi parecer es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, que es la concordancia entre el lenguaje y las cosas, ¿no? Y que lo vemos en esta tremenda polarización que está habiendo ahora, porque la gente le llama, o sea, usa palabras que tienen contenidos distintos, ¿no? Y entonces creemos que estamos hablando de lo mismo, pero no es así. Bueno, y es un poco también la incapacidad del lenguaje, ¿no?, para decir el mundo. Tú dices árbol y el árbol pues no te responde, evidentemente. Qué importante es el lenguaje, ¿no, Rocío? Mucho más importante de lo que nosotros creemos y cómo construye nuestra realidad, ¿no? Sí, hay una cosa que me encanta que Chus ha dicho, que es que un poeta se pasa la vida escribiendo poemas solo para que algún verso, algún pequeño fragmento, que eso me encantó, entre en la memoria y el sueño del idioma. Eso me parece bellísimo, que es un poco esto que estás hablando, Chus. O sea, es el verso, ¿no? Es la poesía en realidad quien va dándole, va vivificando a este hermoso y bello animal que es el poema, pero que en realidad abreva de la lengua y que de alguna manera nosotros que estamos en este mundo escribiendo, haciendo esta especie de arquitectura verbal, como le decía Gorostiza, estamos tratando todo el tiempo justo de entrar en ese caudal del idioma, ¿no? En ese caudal de la lengua. Y por eso me parece importantísimo que aunque los poemas se traduzcan y estén a disposición del lector en castellano, siempre hay que escucharlos en su lengua original, porque al escucharlos en la lengua original estás activando justamente ese sueño del idioma, esa memoria del idioma a la cual tú nombras y llamas y convocas en el poema, ¿no? Y creo que eso pasa también en el caso del castellano. Yo lo entendí, hay un libro que se llama Diorama, que tiene un poema donde habla de cuando yo entendí que el castellano era el bálsamo absoluto de la primera y última casa, ¿no? Que ese refugio esencial que tenemos, que es el lenguaje. Y fue cuando vi a un ayudante en una barra, ¿no? Estaba lloviendo, me metí a un lugar y dijo, ¡ay, madre mía! Estaba recogiendo las cosas y dijo, ¡ay, madre mía!, con un susurro. Y en ese pequeño susurro entendí que todo el castellano era justamente la casa primera. Y esa memoria, ¿no? Esa memoria, ese sueño del idioma del cual tú hablas, Chus, pues está justamente, y se celebra justamente en estos festivales, y se celebra justamente en esta posibilidad de la poesía, ¿no? Sí, yo el contacto con otros poetas, aunque sea virtual, que evidentemente no es lo mismo que si estuviéramos en presencia, siempre para mí es una fiesta. Y lo que hablas del sueño del idioma,
Claro, es que es lo único que puede hacer el poeta, ¿no? Intentar estar ahí, en ese sueño del idioma. Y si piensas eso en el caso de los poetas que escribimos en gallego, que es un idioma que se está muriendo y que es un idioma que se está dejando de hablar y que es un idioma pues, que ha recibido un maltrato sistemático, pues el sueño de ese idioma es algo brutal y es algo que está, pues, que tiene una presencia inconmensurable, ¿no? Y es eso, entrar en el sueño de la lengua y que un verso o un fragmento, una pequeña brizna de hierba lingüística pueda permanecer, ¿no? Muchas veces como ruina, pero es que la ruina es lo que perdura, ¿no? Lo que resiste al tiempo. Me encantó lo de la hierba lingüística. Claro, claro, por supuesto. Pues seguimos entonces en esta lectura. Vamos a hacer, para los que nos están escuchando y viendo, una serie, o sea, como unos sets de lectura. Espero que Fabián ya pueda ahora sí conectarse. No nos escucha porque tiene que conectarse el sonido, que espero que así sea. No sé, Fabián, si andes por ahí, pero espero que ande y que ya funcione. Ahí vamos. ¿Fabián? A ver si sí. Bueno, espero que se pueda. Y si no, para no robarle el tiempo al tiempo, ¿no? Voy a iniciar con la compañía, ¿verdad? De este Finche que está aquí extrañamente. Estoy leyendo algunos fragmentos de este libro que se llama Borealis, que está publicado por el Fondo de Cultura Económica y que hace un par de años no leía de él. Y ahí les va. Lienzo de azul galés frente a las montañas del sur. Saturación de colores donde el espectador es provocado por balidos de ovejas. Proyecciones reflejadas en muro al aire libre. Video grabado con lente ojo de pez casi de manera total bajo el agua. Teteras, tazas, platos, vasos, cucharas caen suavemente. Una mujer observa al espectador desde el muro. Se desplaza entre algas y arrecifes de coral. Objetos se hunden. Ella mantiene la sonrisa, nada rompe la sensación. Mueve los labios. The world was on fire and no one could save me but you. Mientras escucha de fondo a Chris Isaac. Visiones caleidoscópicas. El espectador se vuelve un ente interactivo. El jardín alberga 2 sillones rojos a escala monumental. Una lámpara gigante apenas ilumina. En otra esquina, un televisor de mediano formato presenta fotografías de partes de un cuerpo desnudo, horizontes de montaña, estallidos de color y texturas, recuerdo de lo fugaz. Esencias rítmicas de videoclips, paradojas, detonadores de sensaciones encontradas, imágenes de diálogo. Identificación y similitudes, código visual, medios masivos, pinturas que se mueven detrás del cristal. Manto multicolor sobre cuerpo tendido, escarcha de sudor y vino, entre las pisadas ligeras del verano, una reliquia de santo. Aurora boreal bajo el brazo, espejismo del desierto en tierra nevada, conocido territorio de la infancia. Come trufas silvestres hasta perder el sentido. Celebración de plegarias, rezo para los ciervos, aerostático sobre línea metálica hasta alcanzar un punto de esa distancia. Mientras avanza al azar en la arena, feroz, entre aéreas, serpientes, fugaces, observa, cautivo ojo ante opacidad cósmica, fugaces destellos de belleza.
Oye, Rocío, ha habido un momento que te has acompasado con el pájaro. ¿Cómo se llama? El pájaro, este pajarito, bueno, este pajarito tiene unas historias un poco dramáticas, porque es un pájaro que ha sobrevivido a todas sus novias, porque ha tenido como varias historias. Tuvo una novia, la novia murió, se llama Mol, y era Mol. Rosa y Mol. Rosa murió, y entonces Pero Mol tuvo otro compañero. ¿Mol como centro comercial o...? Sí, sí, M-O-L-L, Mol. Okay. Rosa y Mol. Y entonces Rosa y Mol sigue aquí y sigue, ya tiene como 3 años y sobrevive a todo, a todo sobrevive y sigue cantando feliz de la vida y es muy inteligente porque cuando se escapaba tuvo una compañera, luego un compañero, ese compañero siempre se le quería escapar y cuando se le escapaba y lo agarrábamos, ¿no? Para volverlo a meter con él, lo regañaba. O sea, le daba así como picotazos, lo regañaba y entonces yo creo que es un finche muy inteligente y de hecho no lo ven ahorita, pero sí lo van a ver. Está justo pegado a aquí, viéndolos, está viendo, o sea, me está viendo a mí y está justo pegado así a la ventana preguntándose seguramente qué está pasando, qué estará haciendo esta señora que todos los días viene a darme de comer. Pero bueno, es ya creo que también mi hija ha decidido que ya no va a tener más pájaros porque ya no los quiere tener enjaulados, no los quiere ver libres, lo cual fiu, porque cada vez que se moría uno de los compañeros de Mol sufría mucho mi hija. Y ahora tenemos 2 tortugas que ella los bautizó como Kikiriki y Omega. Son nuestros compañeros de pandemia. Oye, Rocío, y bueno, Rocío y Chus, hablando de la pandemia, mientras esperamos a Fabián, ¿cómo sentís vosotras como poetas en la pandemia? O diciéndolo de otra forma, ¿hay alguna labor, hay algún trabajo para nosotros los poetas en la pandemia? ¿Sentimos la responsabilidad de equilibrar el mundo de nuevo o de abanderar esta nueva normalidad? ¿O simplemente hay que seguir haciendo lo que veníamos haciendo? Bueno, no es posible ignorar la pandemia. Tú, Marcos, lo fías muy largo, lo de que nos hagamos responsables o que abanderemos algo. Yo no sé si los poetas pueden hacer tales cosas, ¿no? Pero bueno, lo que sí es cierto es que la pandemia marca. Es difícil saber todavía, ¿no? Pero sí que tiene que marcar porque hemos pasado confinamientos muy duros y seguimos rodeados realmente de un mundo complicado. Yo voy a leer un poema después de pandemia. Ya cuando lo lea, pues lo digo y eso. Y bueno, pues no sé, yo creo que lo de Fabián va a ser muy difícil, creo que no damos entrado. Menos mal que tenemos a Mol. Aquí está Fabián. Fabián, cuéntanos, ¿qué está pasando? No, parece que tiene problemas de conexión. Bueno, no, Chus, yo decía lo de abanderar, decía lo de la responsabilidad en mi papel de poetry fighter, ¿no? Y de poeta luchador, y de que creo que, bueno, que los artistas en general tenemos esta responsabilidad de nuestras humildes posibilidades, mostrar el camino de lo que va a venir, aventurarlo, profetizarlo o imaginarlo, ¿no? Bueno, también cada uno siente esta responsabilidad artística o poética de una forma distinta, ¿no? Por eso planteaba, pues quizás estar en la primera trinchera o también, pues simplemente hacer lo que hacíamos, que es escribir poesía y con ella inspirar y contribuir a un mundo mejor, ¿no? Bueno, yo en lo que a mí respecta, ¿no? Que sabes que tengo un pasado de intervención política bastante complejo y, bueno, que todo el mundo conoce desde los 17 años, ¿no? Pues estuve en primera línea durante mucho tiempo. En primera línea, de verdad, además, de verdad de la buena.
Ya ahora, pues pienso, pero con respecto a la escritura siempre he pensado que la única responsabilidad que tengo es con el lenguaje, ¿no? Con encontrar, llegar a esa palabra que sea capaz de atravesar la lengua instrumental, que es la que nos impide comunicarnos, ¿no? Y encontrar, antes hablabais de Celan, pues citando a Celan, esa palabra que puede ser común para todos, que puede ser dicha para un tú, para un yo, para un nosotros, ¿no? Después, como ciudadana, pues bueno, pues son otras historias, ¿no? Porque una no es poeta todo el día, ni muchísimo menos, ¿no? Se hacen más cosas. Aunque en mi caso cada vez hago menos porque ya estoy jubilada y eso es una celebración absoluta, ¿no? Pero bueno, la responsabilidad es, como yo la siento, es con el propio poema y con el lenguaje y con el encuentro con ese lenguaje que pueda decirnos, ¿no? No tanto comunicarnos, porque yo creo que la poesía no comunica como comunican otro tipo de usos lingüísticos, ¿no? Pero sí que hacerle algo al lenguaje, ¿no? Hacerle algo, tocar el lenguaje de tal manera que el lenguaje tenga que decir lo que tiene que decir y no cualquier uso de consigna autoritario, todo este lenguaje que nos inunda todos los días, ¿no? Ese hacerle algo al lenguaje ya es revolucionario, ¿verdad? No sé si es revolucionario porque tú eres mucho más joven que yo y eres capaz de decir esas grandes palabras. Yo he aprendido a ser mucho más cauta con las palabras. En todo caso, creo que sí es responsabilidad de la poeta y del poeta encontrar un lenguaje, una palabra que nos toque y que nos acompañe y que nos hospede, que sea capaz de que podamos vivir ahí, de que podamos vivir en ese lenguaje y podamos respirar. Es una respiración, un ser capaces de respirar, ¿no? En eso sí que, si a eso le llama revolución, pues bueno, sí. Y aparte yo creo que los poetas somos personas, aparte de escribir poesía y que podemos hacer otras muchas cosas, ¿no? ¿Tú qué crees, Rocío? ¿Cómo te sientes tú como poeta y como artista creadora frente a toda esta crisis pandémica? Bueno, yo creo un poco también como Chus, en mi caso, de alguna manera la poesía sí siento que es un refugio y es un espacio de profunda empatía donde podemos generar justamente estos encuentros, y a mí me encanta la formación, me encanta dar clases y sobre todo más que dar clases, me encanta como poder abrir como espacios donde la gente pueda ver que la poesía no solamente es la poesía textual, sino también la poesía en sus múltiples puestas, en sus puestas en cuerpo, en sus puestas en voz, en sus puestas, no, me gusta como esa incertidumbre de que lo poético, ¿no? Que lo poético inunda y abreva al mismo tiempo de todo, ¿no? Entonces, creo que la poesía puede estar en cosas muy nimias o muy que aparentemente no son poéticas, ¿no? Porque pensamos que lo poético tiene que ser excelso o tiene que ser así extraordinario, y yo creo que a la manera muy profunda de Perec, lo infraordinario, ¿no? O lo más básico, lo más sencillo, es también profundamente poético. Y en ese sentido, yo sí hice un proyecto en pandemia, o sea, tenía la beca del Sistema de Creadores de México, entonces iba a hacer una serie de instalaciones y de poemas que iban a derivar justo en instalaciones, en poemas casi objetuales, y entonces el confinamiento me llevó a celebrar más bien estos poemas, pero desde lo profundamente íntimo. Entonces me dediqué a hacer una suerte de diario del lecho, de la cama, de mi cama, que ahora va a salir próximamente ese libro, espero. Y entonces da cuenta de cómo las geografías y las cartografías interiores están en resonancia con las cartografías de lo externo, de lo que está alrededor nuestro. Y a la inversa, ¿no? Entonces, pues sí, pronto las sábanas de mi habitación, de mi cama, se convirtieron en las cartografías a mapear en los espacios interiores, en los espacios afectivos, emocionales, donde yo podía leer también el estado de las cosas del mundo exterior, ¿no?
yo sí creo que el sol, que por ejemplo yo sin sol me muero, ¿no? O sea, sí necesito así que un rayito de sol que me dé, porque si no empiezo a debrayar. Entonces, el hecho de poder tener ese rayito de sol, de salir, aunque sea vivo cerca de un parque, entonces el salir por lo menos a caminar, aunque fuese por unos rayos de sol, se convertía en algo importante. Y como vieron, pues tengo muchas plantas en mi casa porque amo tener algo verde cerca, y se volvió un proyecto, ¿no? Entonces de pronto entendí que en el fondo, pues todo lo que somos y lo que está, pues en lo más profundo de la condición humana está aquí en esto, ¿no? Entonces hice muchos performances también en pantalla y entendí que ese cuerpo otro que somos, como en este caso en la pantalla, pues es profundamente importante, y que si esto es lo que tenemos, vamos a usarlo, vamos a implementarlo para acercarnos los unos a los otros, ¿no? Y la poesía hace eso. A mí sí soy ferviente, absolutamente ferviente, creyente de que la poesía salva. Y salva en el sentido no de que te salve del hambre o que te salve de la economía golpeada, sino te salva en el sentido de que te da una patria, ¿no? Te da una patria o una nación que de pronto se vuelve común, que de pronto que los grandes poemas convierten justamente ese poema en un espacio común, en una patria común, y que cuando eso se da el encuentro es extraordinario, ¿no? Entonces, bueno, pues yo qué te puedo decir, si yo soy una absoluta devota de la poesía, ¿no? Para escribirla, para leerla, para escucharla, digo, por eso también hago muchas actividades donde doy a conocer a otros autores, porque me parece primordial que como fui editora y he sido editora, pues también compartir esos gustos lectores con la gente, ¿no? La poesía nos salva sobre todo de nosotros mismos. Oye, Chus, que me está diciendo la gente por ahí que quiere escuchar poesía en gallego. Vale, vale. Pues mira, como esto ya va muy desordenado, va desordenado porque va desordenado. No, voy a leer un poema que tenía yo reservado para el final. Pero es un poema que tiene un verso en el que están incluidas las fotografías que Rocío colgaba en Instagram de sus sábanas. Es decir, hay un verso, Rocío lo reconocerás, en el que yo hice ese verso, o sea, el poema es otra cosa, claro, ¿no? Pero ese verso está recogido de... yo veía en Instagram las fotografías que colgabas y yo decía, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué es esto? Porque, claro, tampoco lo veía. Era producto claro, del confinamiento, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues yo incluí esas sábanas, incluí esos despertares en este poema. Así que voy a leer este poema, ¿no? Y lo voy a leer en gallego, porque si la gente quiere que lea en gallego, pues leo en gallego, evidentemente. Bueno, pues este poema se titula Autorretrato ou encontro co xesto e a psique arcaica. Se me miras no espello, verás os álamos. Cara nacente, un parque, e na súa cima, estruturas urbanas. Cara ao pôr do sol, as augas corren ceibas, e as árbores agrúpanse en carballeiras ou son bóveda para o río. As leiras recollen as augas e reflicten os ceos da invernía. Ao fondo, os polígonos. Se me miras de perfil no espello, verás que o acordar oriéntase cara ao sur e a roupa da cama tende irresistiblemente cara ao norte. Durero pintou 6 veces a almofada na que dormía. Se cadra para descifrar o ritmo das imaxes que só se ven cos ollos moi pechos. Se miras o espello, verás un autobús e baixando turistas que se interesan polo que ven. Verás unha anciá moi erguida. Reza e acompaña o seu rezo con desprazamentos que son en sí mesmos un rito. Non reza porque crea que o meu hálito vai abandonar dun intre para outro o meu corpo. Reza porque sabe que as palabras da oración acougan a dor. Móvese porque sabe que os xestos e a danza son máis antigos que as palabras. Non foi a morte o que vin foi o tempo.
Vinlle os pés e as pernas, vestía un Peter Pan e fusía, naturalmente. Vinlle o rodo da capa, unha capa curta. Iso é o que vin. Se o espírito tivera centro, recolleríase aí o estalido dos 50.000 búfalos degolados. Non o ten. Expándese por todos e por cada un dos poros da psique que cega, que arcaica anterior ao xesto, anterior á secuencia de pernas, Peter Pan e capa curta. Ou non? Os meus soños oriéntanse cara ao sur porque durmo sobre o costado dereito para non cargar o corazón. Corazón sagrado e ardente. Ai, corazón. Pois eso que en este poema, lo viste, Rocío, viste pues ese verso está sacado de tus colecciones de poesía aún no entráramos en contacto cuando lo hice. Oye, qué gusto, Chus. Yo quiero que cerraras con más lecturas porque el tiempo es, como digo, tirano, el tiempo es tirano. Entonces, antes de que se nos acabe, a mí sí me gustaría que nos leyeras un par de poemas más, ¿no, Chus? Un par de poemas para cerrar esta lectura y para celebrar justo las lenguas, como estamos haciendo, y dar inicio a este Kerouac, y darte las gracias, Chus, por tu tiempo, por tu afecto. Chus estuvo en el coloquio de la Cátedra de Poesía Iberoamericana Elsa Cross, que de hecho estamos ahorita justo transmitiendo desde Difusión Cultural del Claustro, y que es socio, digamos, o partner, como dicen, ¿no?, del Festival Kerouac, y también el Festival Enclave que dirijo yo. Así que, Chus, por favor, haznos el honor de cerrar esta lectura. Y gracias, Marco, por este puente maravilloso que siempre abres con el Kerouac. Bueno, gracias a ti, Rocío, por supuesto, gracias a Chus. Aprendemos constantemente escuchándola, aunque yo sé que a ella no le gusta que diga estas cosas, pero es la verdad. Nosotros y toda la gente que nos está escuchando y todos los poetas, pues fuente de inspiración, y yo también quiero mandar pues mucha energía y mucho ánimo a todos esos poetas, todos esos creadores que nos están viendo. Son momentos de incertidumbre para todos. No sabemos si va a salir el libro, no sabemos si va a ser la antología, no sabemos si se van a hacer todos esos eventos que se han cancelado. Son momentos complicados. Desde aquí, ánimo para todos. Seguimos luchando con el colectivo Poetry Fighters, todos esos poetas que alrededor del mundo luchan por la poesía, y al que te damos ya desde ahora la bienvenida. Chus Pato, un honor para nosotros que formes parte de él, porque sabemos que tú desde siempre has estado luchando por la vida, por la justicia y por la poesía ahora. Y dejo de decir cosas grandilocuentes y, bueno, simplemente, nada, qué bonito, cómo disfruto de estar juntos, de estar con poetas, porque a los poetas nos gusta estar con otros poetas como nosotros. Es ahí cuando realmente somos felices, rodeados de libros, de poetas y de todas estas búsquedas en lo oscuro. Y nada más. Mañana vamos a seguir también con un viaje por todos los estados de México, acompañado por Lara Pazo Ruibal, a la que voy a ir a recoger a Marín, y luego me la llevo a Durango, a Chiapas, a Quintana Roo y a Guerrero y a Querétaro. Y el domingo ya, pues físicamente, presencialmente, en los jardines de Coyoacán, al aire libre, con máscara, a la 1 de la tarde, Ciudad de México. Para todos los que nos estáis escuchando desde Ciudad de México, podéis asistir a la mano al jardín de Jessica Rodarte. Ahí estarán, pues, Tania Favela, que nos encanta, Lucía Hinojosa también, Cecil Collins, qué maravilla, y Carlos Ramírez Cobra y, por supuesto, Jessica, ¿no? Y nada, seguimos construyendo puentes. Aquí estamos. Esto lo hacemos entre todos. 1.000 millones de gracias, Rocío. 1.000 millones de gracias, Chus Pato. Te escuchamos para este cierre del Bifrontes, de la primera jornada de la tercera edición del Festival Kerouac México.
Bueno, pues larga vida al Festival Kerouac y concretamente al Festival Kerouac México, ¿no? Bueno, pues como decía antes, pues voy a leer un poema que se titula Nos días do Confín, ¿no? Un poema realmente que sí tiene bastante que ver con imágenes del confinamiento. O soño ofreceu a visión, a casa zoutada pola borrasca, as árbores dobradas, nunha vista aérea. Era eu quen fora arrincada e contemplaba o voo no azul da primavera. Un embrión. Concibo, sí, os movementos dese embrión como danza. Hai un tempo no soño que funciona como un estanque. Está aí para interromper a erva que brilla infinita arrolada pola brisa. Retén a auga para que se reflicta ao pasar. Ese estanque que represa e interrompe é soidade. A il acode himnos, abre as 12 asas que a noite leva. Quen lembra o que ven as augas que interrompen o brillo, o bo das aigas e profetiza unha casa zoutada pola galerna, a piques de ser arrincada, a piques de ser guindada sobre as croas e a borrasca. Un meniño aprende a flor que rebenta o carón da espiña. Chorima. Quen o que anota no pentagrama das augas e ninguén lembra e volve. Volve a música dos reinos, a música dos animais en nome no Edén, o das ervas en nome no Edén, todas as almas da pedra. Un embrión medra e escoita. Na escritura, a danza é inmóvil. Qué maravilla, Chuspat. Rocío, ¿qué decimos ahora, después de esto? Pues que hay que seguir el festival, ¿no? O sea, gracias, Chus. Y yo hablo también, yo hablo así como, no hay que seguir el festival, porque la verdad es que como he estado muy cerca del festival y la verdad que quiero mucho a Marcos, me encanta, sobre todo esta fe suprema que tiene Marcos en hacer el festival. Yo sé lo que significa hacerlo, entonces todo lo que esté de mi parte para apoyarlos y todo lo que esté de mi parte para apoyar justo estos encuentros transatlánticos me parece importantísimo. Y sobre todo porque recordemos que este año es un año importante porque se cumplen 500 años de que se conquistó México, porque es la calle de Tenochtitlan, pero yo lo celebro y creo que hay que celebrarlo como un punto de encuentro entre dos culturas que estamos aquí juntas, estamos dialogando desde la digitalidad, desde la tecnología y hablando de lo más importante que es no las geografías y no solamente los territorios, sino las posibilidades del encuentro, las posibilidades de la lengua, su presente y su próximo futuro y las construcciones, porque aunque somos todo lo que nos antecede, aquí estamos y nos toca hacer un presente y nos toca hacer un posible futuro para nuestros hijos, ¿no? Y la poesía creo que da cuenta de ello. No sé qué opinas, Chus. Gracias, Chus. Gracias, Marco. Sí, yo creo que es así, que la poesía da cuenta de ese presente, del pasado y del futuro, que la poesía es... Y me gustó mucho lo que dijo Marcos antes, de que los poetas somos felices cuando estamos entre poetas. Se produce una verdadera ebriedad, ¿no?, al estar en el encuentro. Y sí, porque la poesía es ebria, siempre es ebria, y los poetas somos seres ebrios cuando somos poetas, y cuando estamos con otros poetas, pues esa ebriedad y esa felicidad se nota. No hay mayor placer en el mundo que estar en medio de poetas. Ebrios y ahora también híbridos, ¿no? Decía yo, Chus, que yo tengo esta creencia utópica y romántica de que realmente la poesía puede humanizar a las personas, puede despertar la empatía de las personas y esta circunstancia es la que podría hacer que la poesía cambie el mundo, ¿no? Desde la emoción y desde el despertar de las sensibilidades, y por eso creo en acercar orillas y por eso creo que ahora somos más necesarios que nunca. ¿Tú qué crees, Chus? ¿Crees que puede ser así?
Es que yo vivo en un, ¿sabes? Bueno, oírte, Marcos, es algo fantástico, ¿no? Eres tremendamente gallego, eres increíblemente gallego. Gracias. Eso es un buen piropo, gracias, gracias, Sí, Luz. Y más viniendo de ti. sí que lo es. Claro, yo me he pasado la vida dando clases de historia y entonces es como si viviera en un pasado perpetuo, ¿no? Yo creo que la poesía tiene muchísimo que ver con los sapiens que somos, con este mamífero parlante que somos, que no es que cambie el mundo, sino que lo lleva cambiando desde siempre. O sea, está ahí, en ese cambio. El mundo es igual a sí mismo, imposible de cambiar y al mismo tiempo cambia continuamente. Ese cambiar continuamente tiene que ver, desde luego, con las artes y tiene muchísimo que ver con la poesía. La poesía, las artes, la ciencia y el pensamiento están de ese lado y no del lado de la opresión, ¿no? Están siempre del lado de la libertad. Oye, y esto ya para terminar, porque es que si no, yo estaba aquí hablando con vosotras horas. ¿Qué os pareció a las dos? ¿Qué os pareció que y esto ya para un tema actual y menos utópico, ¿no? De los que nos están escuchando, que la investidura de Biden comenzara con esta joven poeta leyendo un poema? Es un buen augurio, ¿no? Desde luego para aquí, para Estados Unidos, pero para el mundo entero, ¿no? Que este nuevo ciclo comience con la lectura de una mujer joven leyendo poesía. Tengo que hablar yo. Bueno, pues yo voy a decir lo que pienso. Yo recordé a una poeta palestina que no me acuerdo ahora cómo se llama porque no recuerdo, pero esta poeta palestina tiene ese mismo estilo que esta joven, bueno, esta forma que tienen en Norteamérica de leer, ¿no? De leer tan expresiva y tan directa y tan que llega. Y bueno, pues bueno, yo escuchando un poco a esta chica, a esta joven poeta, pues de lo que me acordé fue de los pueblos oprimidos. De los pueblos que están negados, ¿no? Y cómo pues esta poeta palestina hablaba para esos pueblos y cómo pues esta joven poeta norteamericana hablaba para los pueblos opulentos. Eso es eso es en lo que pensé escuchando a esta joven poeta. Sí, fíjate que, bueno, en realidad hay toda la puesta en escena, porque fue una puesta en escena, es el Gran Imperio, ¿no? Y entonces el Gran Imperio es el Gran Imperio que dice que, pero bueno, también ahí sí digo, bueno, hay de imperios a imperios, entonces, bueno, pero a mí lo único que sí me pareció interesante es que en el imperio, por lo menos, se tomaron la molestia de no solamente hacer su show de medio tiempo con Lady Gaga y J-Lo, sino que de pronto dijeron, bueno, la poesía es importante, es significativa. O sea, esa colocación que en otros tiempos y en otros gobiernos había desaparecido, aparece de nuevo para decir, a ver, ojo. Y creo que 2020, y lo platicaba con un amigo artista que se llama Rubén Gil, decía es que 2020 fue el año de la poesía. O sea, fue el año de la poesía porque todo el mundo que decía, no se lee, no nada. Buena, mala, regular, instagrameable, pequeña, de hashtag, como la quieran llamar, digital expandida, o sea, no importa el título nobiliario que le pongan, sí es verdad, el 2020, la pandemia, lo que nos devolvió o lo que nos trajo al frente de la discusión es no solamente los temas de salud y economía, sino de que la poesía es un espacio, como ya dijimos durante toda esta hora, de refugio, de patria, de encuentro, de espacio de reconocimiento, de visibilización, en fin, de todo esto que antes no se veía así. Y esto va a seguir. Entonces, creo que la toma presidencial, haber tenido a esta chica, a Gorman, lo hace profundamente significativo, ¿no? En ese sentido. Ahora, claro, si uno habla, tú hablas de Rafif Sirah, esta poeta palestina que tiene un poema maravilloso que se llama We Teach Life, Sir, ¿no? Y que es, exacto, que es alucinante y que habla justo de nosotros enseñamos la vida, ¿no? Y que habla sobre los bombardeos en Palestina. Es eso. Y por supuesto que hay dos puntos absolutamente distintos y distantes sobre la relación de la poesía, pero bueno, la cuestión es
que ahí está, ¿no? Y hay que entender el poder, y ya no quiero decir más, pero hay que entender el poder del lenguaje. No es gratuito, por ejemplo, que en los países del Medio Oriente había uno de los grandes programas con millones de espectadores de poesía, de declamación de poesía. O sea, es alucinante. Entonces, ¿por qué? Porque para ellos el poder de la palabra es profunda. Y para nosotros también. Lo que pasa es que a veces queremos como irlo tasajeando, decir, no, el lenguaje no es importante. El lenguaje importante es el de las noticias, o el de la economía, o el de los políticos. No, vamos a decir la verdad, el lenguaje poético es profundamente importante, potente y central, porque es como las neuronas, así las redes neuronales de nuestra condición humana. Yo recomiendo mucho, Rocío, frente a esto que dices, que la gente vea una película que se llama La Llegada, de Arrive. Es una película, no sé si la habéis visto, en el que unos extraterrestres llegan a la Tierra y entonces para poder hablar con ellos buscan a una traductora, Chus, que además la traductora en la película comienza hablando del gallego, se la ve en la universidad. Sí, ya sé de lo que hablas, Y entonces cuando ella, no voy a hacer spoiler, cuando ella logra usar el lenguaje de los extraterrestres, entonces ella adquiere los poderes o cualidades de esos extraterrestres, ¿no? Y que me parece que se entiende muy bien hasta qué punto el lenguaje podría transformarnos como Homo sapiens, que decías tú antes, ¿no? Podría transformar nuestra humanidad, bueno, cómo denominamos las cosas, ¿no? Comentaba con Huber, Matías, este poeta que está en las montañas de Durango, que en su lengua el nosotros incluye al vosotros. No hay un yo, no hay un nosotros, porque el otro siempre está incluido en el ser propio, ¿no? Entonces, eso hace que si tú usas solo ese lenguaje, tu forma de ver el mundo cambia totalmente que si usas el castellano o si usas el español, porque ya no hay ese yoísmo, ese egoísmo, porque el otro está incluido dentro de ti, ¿no? Entonces, bueno, el poder del lenguaje y nosotros, los que intentamos que crezca, ¿no? O llevarlo a un punto evolutivo, quizás, ¿no, Chus? Eso también es la poesía. Sí. Yo creo que si somos capaces de hablar como especie es porque existe la poesía, no porque exista el lenguaje de las noticias, claro, sino porque es el lenguaje poético es la base de cualquier otro lenguaje, está ahí, y si desaparece la poesía quedaríamos mudos para siempre. O sea, no es posible hablar si no hay poesía. El lenguaje que nos define es el lenguaje de la poesía, no el lenguaje instrumental, no el lenguaje de las noticias. Esos son usos del lenguaje, pero la poesía es otra cosa. La poesía es pura materia, y pura evolución. Eso es lo que es la poesía. Es lo más duro, es como un resto de siles prehistórico, ¿no? Y eso es la poesía. Y no importa si se entiende o si no se entiende, o si para aquí o si para allá, lo que decías antes, que no importa, que es importante oír el poema en la lengua que se habla, porque no es tan importante, porque muchas veces la gente dice que la poesía no se entiende, es que tampoco no nos hagamos lío con el entiendo o dejo de entender. Lo que se entiende es lo que se tiene que entender, o sea, lo que sale por la boca del poeta cuando un poeta es un poeta y es capaz de transmitirlo. Y eso es la clave de la especie. Pues poetas del mundo, ya habéis escuchado a Chus Pato. Vamos a luchar por la poesía como buenos poetry fighters. Ha sido un tremendo placer tener aquí a Rocío Cerón desde México, desde Ciudad de México. Muchas gracias, Rocío, como siempre, apoyándonos, ese pilar sólido y fuerte en Ciudad de México del puente transatlántico con Galicia, con España y también con Nueva York. Muchas gracias, Rocío. No, de nada, muchísimas gracias y feliz inicio de festival. Y muchas gracias también, Chus Pato.
desde Lalín. Qué maravilla escucharte, Chus. Espero que nos podamos ver en persona y hacer cosas físicamente, quizá en este julio, quizá en este agosto. Y si no, pues iré a visitarte a Lalín para tomarnos un cocido. Bueno, en verano no creo, ¿eh? ¿No hay cocido en verano? Hombre, por favor, Marcos. ¿Y qué nos... Yo me lo tomo en verano igualmente. ¿Y qué nos tomamos entonces? Bueno, pues carne rechada, cualquier cosa, no te preocupes. Inviten, inviten. Hombre, vente, Rocío, vente, vente. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Ya sabéis que los poetas, a pesar de lo que se cree, somos buenos comedores y nos encanta comer mucho y también beber mucho, pues en los excesos, en los límites, en las fronteras. Como bien sabe Chus Pato, está la respuesta a todas las preguntas. Muchas gracias a todos por estar ahí, por apoyarnos, por compartir, por seguir al Festival Kerouac, por creer, como nosotros creemos, que la poesía es necesaria para la vida y que la poesía puede cambiar el mundo ahora más que nunca. En estos momentos de crisis y de cambio son necesarios los poetas, es necesaria la poesía. Esta ha sido la primera jornada de la tercera edición del Festival Kerouac México, que seguimos mañana a esta misma hora, 1 de la tarde, Ciudad de México, 2 de la tarde, Nueva York, 8 de la tarde en Galicia, España. Mañana nos vamos de viaje por todo México con Lara Dopazo Ruibal en gallego, en maya, en nuadl, en fan, en múltiples lenguas, visitando a los poetas en sus estados. Y el domingo en las redes y presencialmente, físicamente, en los jardines de Coyoacán, en La Mano, el espacio de Jessica Rodarte. Allí estará una excelente y nutrida representación de la escena poética mexicana. Nada más, nos despedimos. Besos y abrazos para todos y todas. Y, por favor, leed poesía.